Con la música, llegando a ser autor de diferentes canciones y habiendo sido pues es cantautor avant la lettre, antes de tiempo. Antes de Serrat, por lo menos. Antes de Serrat. La pregunta es eso, el recuerdo de esa actividad, en definitiva, que sé que a lo mejor no la ha dejado hasta hoy día tampoco. No, claro, he tenido que dejarla por azares de la fortuna. No siempre las cuerdas vocales respetan la vocación de una persona, ¿no? Pero sí me gustaba mucho hacer canciones, hacer las letras, y con esa vida de bohemia que se hacía todavía por los años 40 en Paraguay, donde no había entrado todavía el modernismo, entonces pues, permitía también una vida un poco al estilo del juglar. No tenía la mandolina, pero una guitarra y, en fin, serenatas y todos ciertos privilegios que el canto parece traer, ¿no? La mili, por ejemplo, después de la guerra del Chaco fue muy fácil porque yo me limitaba a cantar en un barco de la marina fluvial y entonces yo tenía la comida igual que la del capitán, por ejemplo, ¿no? Todo lo demás, había que hacer el trabajo. Pero en cambio la cuestión de las canciones eran canciones con una determinada intención, que estaban bien clasificadas, digamos, canciones de amor para las serenatas, generalmente muy nostálgicas, porque uno de los elementos compulsivos para el amor parece ser la compasión. Y bueno, son canciones que trataban de inspirar confianza en este ser humano que llamamos hombre, y además también una cierta seguridad con respecto a los sentimientos de uno, el amor eterno y todas estas cosas, ¿no? Siempre se usa un poco los términos de la realeza, ¿no? Mi reina, mi querida, bueno, y todo esto para las canciones serenateras, ¿no? Y luego había también las canciones de tipo social, estábamos todavía en pleno compromiso, un compromiso social, y había canciones sobre todo unas canciones para los obreros de la caña de azúcar, en mi pueblo de Iturbe, donde vive en torno un poco a la industria del azúcar, y hay una subcultura del azúcar, de la caña de azúcar, mejor dicho, que es muy interesante, que yo creo que hay en Cuba también algo de eso. En uno de sus libros, Hijo de Hombre, hay Miguel Vera, el protagonista, en su viaje desde el pueblo de origen hacia Asunción, en un trayecto, para una parte del trayecto, al subir otra vez al tren que ha de conducirlo hasta Asunción,
pierde un zapato. Y no hace mucho, usted mencionó precisamente esa escena muy de pasada, en definitiva, esa pérdida del zapato y ese personaje o esa persona, en definitiva, que evidentemente tiene mucho que ver con su vida. ¿Podría hablarnos de esta anécdota literarizada, o esta literatura, o esta imagen dentro de la literatura? Sí, bueno, es una anécdota de viaje, porque yo venía por primera vez a la capital para iniciar la escuela primero, el colegio, eran 10 años creo. Era la primera vez que abandonaba este pueblecito mío natal, y me habían comprado un par de zapatos, estos con suela de crepe, muy caliente, además quedaba muy prieto, muy chico, ¿no? De manera que fue una guerra para calzarme estos zapatos. Y fue entonces cuando yo me acordaba mucho de las alpargatas de don Gaspar, que es la anécdota que contaba, que nunca usó el par completo, ¿no? Usaba primero una de las zapatillas, y cuando éstas se convertían en unas ruinas, ponía la otra. Era la manera que él tenía de prolongar la vida de una cosa que era útil para él, ¿no? Entonces ahí en ese momento sentí nostalgia por las zapatillas de don Gaspar, porque finalmente llegué a Asunción con el par de zapatos al hombro, así acá, me los puse mucho después. Les agradezco muy cordialmente esta asistencia, esta presencia, para un testimonio que probablemente para ustedes va a resultar un poco difuso, puesto que provengo de un país que tiene una cultura común con la de España, una lengua común, pero además otra característica. Yo tendría que hablar brevemente de mi país, el Paraguay, que está en el centro de América del Sur. Es un país de naturaleza selvática, no diría silvestre. El primer recuerdo realmente que yo tengo de aquellos años de mi infancia en esta especie de lugar selvático, de pueblo muy modesto, muy humilde, muy primitivo, con gente que no hablaba el idioma español en su mayor parte, sino esta lengua de origen indígena, que es el guaraní, y que es evidentemente la lengua de comunicación popular en todo el país. Pero es un país de destino muy desdichado. Ha habido siempre, a través de grandes vicisitudes, sufrido grandes infortunios. En el Paraguay, es este país de unos 500.000 kilómetros cuadrados, y actualmente con una población de no más de 5 millones de habitantes, ha tenido acontecimientos muy tremendos a lo largo de su historia. Guerras internacionales, como por ejemplo una tremenda guerra entre los años 1864 y 70, 6 años que devastaron por completo el país y que dejó prácticamente existente solamente un segmento muy pequeño de la población femenina. No quedaron hombres. Es un país devastado a sangre y fuego por una guerra que duró 5 años y que evidentemente constituyó una sangría muy tremenda, y que también, por supuesto, influyó negativamente sobre su evolución en el plano cultural, en el plano político, en el plano social.
provengo de este país, soy en cierto modo hecho con su carne y con su espíritu, y he tratado de honrarlo en lo que he podido siempre a través de mi trabajo literario y de la palabra, que es una palabra portadora de emociones, de recuerdos, también de convicciones muy profundas, con respecto no ya solamente a la población de mi país, sino a la condición humana en general. Creo que esta es la base, el impulso central que domina y que me ayuda a construir mi obra literaria. Y bueno, este personaje un poco extraño, que soy yo mismo, que he recorrido caminos, países, culturas, lenguas, literaturas, está aquí con ustedes tratando de contarles brevemente lo que puede ser el núcleo mismo de mi vida, en relación con una obra. La vida de un escritor generalmente importa poco, importa lo que haya podido surgir de esta vida a través de su obra. Lo conocí a Roa Bastos hacia fines de los años 60, cuando él pudo volver al país, aunque solo por unos días. Había salido de Paraguay con motivo de la Guerra Civil del 47 por su labor periodística en el diario El País, justo acá donde ahora funciona la redacción del diario Última Hora. Y no había podido volver hasta fines de los 60, en que se le dejó entrar provisoriamente por un breve tiempo para participar junto con otros escritores. Recuerdo al paraguayo Gabriel Casasia y al peruano Mario Vargas Llosa, que habían venido en ese momento, con organización de instituciones internacionales, y eso le permitió que viniera esa vez y algunas otras veces por tiempos breves, para lo cual estos organismos solicitaban permiso y hacían gestiones, y eso le permitía, creo que a Roa, y era su cordón umbilical central, mantenerse conectado con la juventud de Paraguay. Creo que la mayoría de los jóvenes paraguayos, escritores, intelectuales, periodistas, tuvieron una estupenda influencia de él en esas visitas en las que trataba de transmitir, como ha hecho siempre, tratarse de mantenerse conectado al país a través de los jóvenes. Pienso que la labor periodística de Roa en aquella época, que era una época muy conflictiva del Paraguay, no había dejado todavía lugar al escritor. El escritor Augusto Roa Bastos, que aparece, a pesar de que Augusto ya había escrito poemario como El Naranjal Ardiente, o los cantos del poema de los Apapo Cubá Guaraní, que publicaría mucho después en una edición muy limitada. Los cuentos, la narrativa, la literatura más elaborada de Roa se produce en Buenos Aires y en el exilio. El trueno entre las hojas, Hijo de hombre, El baldío. Es el tiempo en que él está escribiendo, va ganando prestigio, va ganando un gran respeto internacional por su labor intelectual, por sus artículos, por la seriedad de su trabajo, por la estupenda novelística que desarrolla, y ese prestigio internacional va creando, creo que va cada vez más escozor internamente acá para la dictadura, que lo ve como un peligro por el arrastre que él tenía acá entre los jóvenes cada vez que venía, por la postura firme de él de nunca tratar de mezclarse con los estamentos de la dictadura o hacer genuflexiones al dictador y a su corte. Entonces la relación de Roa con el país es muy intermitente desde el punto de vista del contacto, pero desde el punto de vista interior yo creo que es muy fuerte. Difícilmente se pueda pensar en algo tan paraguayo como Roa Bastos, algo tan tremendamente paraguayo como Hijo de hombre, algo tan tremendamente, tan fuertemente paraguayo como es el Yol Supremo, que es su novela más clásica, más cervantina, según grandes escritores como Carpentier o como Torrente Ballester. Yol Supremo es una obra que tiene una gran influencia del guaraní,
pese a que es posiblemente la que menos palabras en guaraní tiene utilizadas hasta ese momento dentro de su trayectoria. Hijo de Hombre tiene expresiones en guaraní, los cuentos también no los tiene Yo el Supremo, que sin embargo sí tiene un lenguaje, tiene una sintaxis de una variedad cromática que creo que se da en la fusión del bilingüismo, de ese mestizaje de Roa. Roa, lo escuchaba decir, maravillaba Torrente Ballester hace poco, es uno de los escritores más cervantinos que hay. Bueno, yo diría que al mismo tiempo de ser de los más cervantinos, también es de los más guaraní, incluso cuando escribe en el más cervantino de los castellanos. El Supremo es, sí, la historia encarnada de un gobernante que tuvo probablemente entre los dictadores de América Latina la mayor suma de poder real sobre la colectividad de su tiempo. Ellos llamaron el Supremo Dictador. Entonces, esta novela, que se titula Yo el Supremo, trata de concebir una historia a partir de la figura histórica del Supremo Francia, pero no como una especie de biografía histórica, sino como una obra de imaginación pura, puesto que incluso ese personaje de la historia paraguaya, este Supremo Dictador, ha sido variado también, modificado profundamente en su caracterología, en su acción, incluso en la concepción del poder. Paraguay, después de aquella catástrofe del siglo pasado, en que quedó totalmente devastado, como les contaba al principio, tuvo otra guerra internacional, la primera guerra internacional, digamos, moderna, que se produjo en América Latina, con tanques de guerra, en fin, con entonces aviación, cañones supermodernos, etcétera, etcétera, que fue la guerra del Paraguay con otro país, el de Bolivia, y cuyos orígenes realmente fueron terriblemente perversos para ambos países. Fueron los intereses del petróleo los que instigaron esta guerra y hizo que realmente los únicos que salieran perdedores de ella fueron estos dos países contendientes durante 3 años que duró aquella guerra, que volvió a crear realmente una erosión, una sangría muy, muy importante en ambos países, tanto en Bolivia, un país con un alto componente indígena también, y el Paraguay. Yo creo también que los pueblos son, a su modo, intérpretes de un destino colectivo. Ese espejo del Paraguay, como una capacidad de reflejar, de adelantarse, de tener premoniciones con respecto a su propio futuro, se rompió alguna vez. Lo cual no quiere decir que ese espejo haya desaparecido, solamente que se transformó en fragmentos. Esos fragmentos siguen brillando bajo uno de los soles más duros de América y también en medio de una de las realidades también más duras de América. Y lo que yo trato de hacer en mi obra es recoger un fragmento tras otro y de ir reubicándolos probablemente en otra configuración, pero que de todas maneras no pierda su calidad en cierto modo premonitoria, si ustedes quieren, exagerando un poco la cosa, profética. Quiero que mi obra sea en cierto modo un espejo de premoniciones, un espejo que refleje el futuro del país, no solamente lo que ya ha vivido, sino lo que tiene todavía por vivir.
otra vida. Es la historia también de un pequeño ser, un anciano, un hombrecito, que cree que no haber nacido. Pero toda la vida de él se desarrolla como una vida muy activa de una energía sobrehumana que ayuda a morir y a vivir a la gente, ¿no? Es una obra también que está muy teñida con mis recuerdos de infancia. El personaje central de esta obra es un hombrecito que yo conocí, que incluso era de este pueblo natal mío, ¿no? Y tenía una extraña manera de concebir la vida, ¿no? Y he tratado de contar su historia, una historia imaginada, naturalmente, porque era un hombre que no decía nada, solamente eso, que de no haber nacido, que él sospechaba que no había nacido, incluso que no tenía cuerpo, y bueno, una serie de cosas que brotaban de un ser no sumergido en esta especie de bruma de la locura sino simplemente de su propio laberinto interior. Esta es una novela que es una recorrida, una trayectoria a la inversa, que es un poco una de las formas de construir mis historias, ¿no? No se puede prescindir de esa fidelidad profunda que uno tiene con sus raíces, con su comunidad, con una comunidad determinada, ¿no? Hay características muy peculiares que hacen de un país, de un pueblo, como de un individuo también, seres muy especiales. Evidentemente, yo como escritor siento que estoy saturado por esa pasión no solamente de conocimiento de mi propio país, sino del reconocimiento que también hago de ese país, ¿no? Pero evidentemente en la obra literaria lo que uno proyecta, por lo menos lo que yo trato de proyectar, es el núcleo de esta realidad hacia la búsqueda de una dimensión universal. Yo por eso he sido siempre refractario a la literatura superficialmente realista o natural, el folclore como una fuente de inspiración. Creo que hay planos en la imaginación mítica, los propios mitos de origen, que proveen de materiales mucho más fuertes, mucho más sugerentes. Yo he tratado de combinar ambas cosas, mi pasión, mi lealtad por mi país, y al mismo tiempo una fe en la capacidad de la escritura para crear mundos de fantasía, que en cierto modo no reemplazan ni sustituyen al mundo de la realidad, pero que la proyectan.